almas en Jehová, y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, sé valientes, sin temor, venceremos. Vamos a la conquista de almas que perdidas están. Vamos a la conquista tu pueblo, nunca se rendirá. Vamos a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado del Jordán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, sé valientes, sin temor, venceremos. Vamos a la conquista de almas que perdidas están. Vamos a la conquista tu pueblo, nunca se rendirá. Vamos a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Te damos la bienvenida, estamos agradecidos con Dios porque estás con nosotros. Estamos viendo los domingos en la mañana una clase en referencia a la carta a los Romanos. Y precisamente estamos en el capítulo 14 de Romanos, Romanos capítulo 14. Y hoy vamos a continuar con esta clase de Romanos capítulo 14. Y la semana pasada, si ustedes recuerdan, estábamos viendo en referencia a 3 estados o 3 tipos de personas. Esto es basado en el tiempo que una persona lleva como cristiano y también basado en la madurez que una persona lleva como cristiano. Y también basado, pues veíamos también que a pesar del tiempo, una persona no madura, por lo tanto, permanece en un estado espiritual con ciertas actitudes. En Romanos 14, lo que estamos mirando son esos 3 tipos de personas. La primera que vimos es la persona que se le llama el débil. El débil. Dice, recibid al débil en la fe. Hemos visto, pues, que cuando hablamos de el débil, la palabra siempre se utilizaba para una persona enferma físicamente, pero en este contexto se está utilizando para una persona espiritualmente. Y decíamos que si pudiésemos calificar a una persona que es débil, es una persona que acaba de nacer espiritualmente y por lo tanto tiene muy poco tiempo en el camino de Dios. Es una persona que tiene muy poco tiempo en el camino de Dios. Después, en capítulo 15, versículo 1, se hará mención de la palabra fuertes y también durante todo este capítulo. Dice 15:1, así que los que somos fuertes, y aquí ya estipula una palabra distinta a la débil, es lo contrario totalmente. Una persona fuerte, esta viene de la palabra que se utiliza como dinamita o dunatos, de ahí viene la palabra dinamita. Una persona fuerte, pues, es una persona que es poderoso, una persona que es capaz, una persona que por lo tanto puede ser fuerte, no solamente en la parte económica o influencia, puede ser fuerte en la idea general de construir, de cargar cosas para construir, pero aquí estamos hablando de una persona fuerte espiritualmente. Ya no es una persona que ha nacido o que es recién nacido, que tiene poco tiempo en el camino de Dios. Es una persona que no solamente tiene ya tiempo en el camino de Dios, pero es una persona que ha aplicado la palabra de Dios a su vida y por lo tanto, como consecuente, su vida espiritual se ha fortalecido. Es una persona fuerte, es una persona madura, es una persona
que tú sabes no debes de preocuparte por ellos. Van a pasar por enfermedades espirituales, van a pasar por tribulaciones, van a pasar por problemas en la congregación, en su vida espiritual y van a permanecer fieles, van a estar fuertes. ¿Por qué? Porque es una persona fuerte espiritualmente hablando. Entonces, el concepto del cual hemos estado hablando estos 2 domingos es esta parte, los débiles, y esta parte, los fuertes. Y luego ya viene la parte que tiene mucho tiempo en la iglesia, muchísimo tiempo en la iglesia, pero no es fuerte. O sea, se sigue comportando como un niño o como una persona carnal. Es una persona que tiene mucho tiempo en la iglesia y les decía yo que Hebreos 5:12 les menciona así, dice, porque debiendo ser ya maestros. Esta palabra maestros veíamos la semana pasada, o esta palabra, perdón, debiendo ser, es una palabra que se traduce en el griego como Ofelios, de ahí viene la palabra Ofelia. Cuando alguien se llama Ofelia es porque sus padres querían que fuese algo, debía de ser algo, y pues no sé si lo fue o no lo fue. Entonces, hay Ofelios en la congregación, es una persona que debería ya de comportarse como una persona fuerte, como una persona madura, como una persona responsable, pero ya tiene más de 1 año, más de 2 años en el Evangelio, tiene 3, 4, 5 años en el Evangelio, una persona que no se congrega, una persona que no confía en Dios, una persona que cuando se le exhorta se molesta, una persona que cuando se le trata de dirigir se pone molesta, se agüita, se entristece, una persona que ya debería de estarnos ayudando en la enseñanza, en el fortalecimiento de los nuevos, de los niños espiritualmente hablando, que debería ya de estar guiando a la congregación, ayudando a la congregación a que continuase adelante, estando al tanto de los recién nacidos. Es una persona que decide por su capricho preservar su estatus de niñez y por lo tanto se ve mal, ¿verdad? Pero sigue siendo así. Y entonces hemos dicho que a esta persona les vamos a llamar Ofelios, que es de la palabra debiendo ser. Es una persona que debería de ser algo, pero no les. ¿Y cómo sabemos? Porque se comporta mal. La Biblia, pues, a estos Ofelios les puede llamar también carnales. O sea, una persona que empezó con el espíritu y luego termina con la carne, es una persona carnal. También la Biblia en primera carta de Corintios les puede llamar carnales, ¿verdad? Carnales. Y por lo tanto, aún por ejemplo Pablo, cuando habla de esto en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, Pablo hace mención de esta idea de la cual estamos hablando. Dice primero el apóstol Pablo, los espirituales, los cuales se podría decir que son fuertes, ¿ok? Y luego los Ofelios o los niños. Yo les llamo caprichudos espirituales, a los cuales se les llama carnales. Pablo les decide llamar de esa manera. Una persona carnal es una persona que, la mejor manera de entenderlo, siempre doy este ejemplo, a ver si me entienden, es cuando tú vas a la tienda, hermanos, a un supermercado, no voy a mencionar cuál para dar propaganda, pero vas a la tienda, y llegas a la tienda y vas a comprar varias cosas, varios productos. Entonces decides tomar un carrito para llevarte y poner las cosas ahí. No sé si a ustedes les ha pasado que hay veces tomas un carrito y una de las llantas no está bien, ya sea que no tenga aceite, ya sea que esté golpeando con algo en el carro, y te cuesta mucho trabajo jalarlo. Y no solamente cuesta trabajo jalarlo, cuesta trabajo y empieza a rechinar. ¿A alguien le ha pasado eso, hermanos? Entonces, cuando tú haces eso, hermanos, y empiezas a jalar el carro, lo agarras y apenas vas a entrar a la tienda te das cuenta que es muy pesado. O sea, simplemente no lo quisieras llevar porque es complicado. ¿Para qué te lo vas a llevar si te va? Pero a veces decidimos, ya no quiero regresar y sigo. Y decides ir por toda la tienda y literalmente trabajas el doble que si hubieras cargado las cosas. Bueno, ese es el tipo de Ofelios en la congregación. ¿Dónde están entendiendo? O sea, para dirigirlos cuestan mucho trabajo. Qué bueno sería simplemente nada más cambiarlos. O sea, llevarlos afuera y agarrar uno nuevo. El problema es que no se puede, hermanos. Me dice, cuando me preguntan, dice, hermano, ¿cuál es la diferencia entre lo que tú hacías antes y lo que haces después? Le digo, es muy fácil. La diferencia es que antes, hermanos, cuando una persona no estaba en su aptitud, no estaba desarrollando, no estaba ejerciendo, los despedíamos y nos olvidábamos. No se puede hacer eso en la iglesia.
O sea, se tiene que lidiar con estas personas. Y a veces son las que cuestan más trabajo para poder sobrellevar el carro. Pablo entiende este concepto en la iglesia y sabe que hay carnales o que hay ofelios, que se comportan como niños, que hay caprichudos y que hay también espirituales. Y veamos la semana pasada que cómo se llegó a ese punto. Se llegó a ese punto porque la forma en que fue criada esta persona fue criada de esa manera. Por lo tanto, ahora ya no lidian sus padres con ellos, lidiamos los predicadores con ellos. ¿Entiendes? Una persona que cuando fue convertida al evangelio no comprendió esa conversión. Y en su falta de comprensión, pues ahora se tiene que llevar a cabo un gran problema. Cuando vemos la parte de teología de consagración, que es la clase número 13, una de las grandes cosas que tenemos que entender es que una persona no es consagrada o no se consagra porque es Ofelia. Una persona que es Ofelia no se puede consagrar, hermanos. ¿Ok? Una persona que es Ofelia, con la consagración indica, hermanos, la santificación indica el uso exclusivo para Dios. Pero la consagración indica es el escogido de entre los escogidos. Es no solamente llenar, no solamente rebosar, sino no solamente cubrir. Es una persona que está totalmente entregada a algo. Totalmente entregada a algo. Así que cuando vemos la consagración, hermanos, y cuando vemos esta idea, lo primero que tenemos que entender es la idea de Señor, porque en la Biblia, en Romanos 14 se menciona mucho la palabra Señor, pero yo decía que Señor, hermanos, es complicado entenderlo, es complicado entender esta parte de Señor, porque no vivimos en los tiempos antiguos. Es complicado porque el día de hoy, hermanos, pues a causa de los derechos civiles que se dieron en el siglo pasado, lo cual fue muy bueno, a causa de los diferentes sindicatos que se han armado para la protección del empleado, lo cual es muy bueno, lo que pasa es que tiene que haber un balance, y el balance ya no tiene balance. Esto es, ahora los patos le tiran las escopetas. Y el problema con eso es que la sociedad, y nosotros viviendo en nuestra sociedad, empezamos a pensar como ellos. Esto es, si yo tengo derechos, por ejemplo, en el trabajo, y algo no me gusta, voy a meter el sindicato, la unión, y la unión va a hacer esto, y va a hacer esto, y va a hacer lo otro. Y hay veces hay ofelios en esas partes, y hacen, hermanos, cambios que son contraproducentes a largo plazo, porque ellos piensan que se tiene que cumplir lo que ellos quieren, porque desde niños se lo cumplieron. Por lo tanto, como mis padres los manipulé de esta manera y se me tiene que seguir cumpliendo, ahora que ya soy miembro de la iglesia, en la iglesia también lo quiero hacer. Entonces, cuando no se cumplen sus caprichos, hay un choque, y ese choque indica que el carro empieza a hacer más ruido. Decía mi papá, la rueda que hace más ruido de las 4 es la que menos ayuda. Y es correcto, hermanos. La rueda que hace más ruido en la carreta es la que menos ayuda. Y en el contexto de Romanos 14, las ruedas que menos ayuda son los ofelios. Son los ofelios. Ahora, si entendiésemos esta parte de la parte de Señor, la cual vamos a verlo en Romanos 14, si tú entiendes lo que es Señor, entenderás la idea, pero como el día de hoy ya no hay señores, es complicado hacerlo. Veamos. 14 dice así la palabra de Dios. Dice lo siguiente, versículo 4. Dice, ¿tú quién eres? ¿Hay un teléfono, hermanos? Ok, si lo pueden apagar, por favor, se los voy a agradecer mucho. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Veamos la palabra criado. Y quisiera preguntarles, hermanos, a ustedes, ¿qué entienden ustedes por la palabra criado? ¿O qué es lo primero que se les viene a la mente cuando hablamos de la palabra criado? Esclavo, ok, esclavo, muy bien. Una palabra tal vez que no se utiliza el día de hoy muchísimo, pero cuando mi abuelo, una persona que en su tiempo tuvo mucho dinero, hermanos, tenía criados. Entonces, cuando hablamos de criados, hermanos, pensamos que el criado, o sea, a ver, mi abuelo tenía sus criados, y luego había otro señor y tenía sus criados. Entonces, estos criados no tienen que meterse con los otros criados, porque estos criados son de este dueño, del concepto señor. Vayamos mucho tiempo atrás, algunos siglos atrás, y veamos lo que era la esclavitud con la raza africana que fueron traídos de África. El señor, el dueño, el amo, era dueño del esclavo. De ahí viene la palabra criados o la idea de criados. Entonces, al criado
es una palabra más ligera. Es lo que es un siervo, es una palabra más ligera. Es lo que es un esclavo, es una palabra más fuerte. Entonces, el dueño es dueño de los esclavos, de los criados, de los siervos. Así que miraremos que en la Biblia la palabra criado es lo mismo que la palabra siervo y es lo mismo que la palabra esclavo. Ahora, lo que tenemos que entender en la Biblia dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? La pregunta que hacemos es, ¿qué somos nosotros? ¿Somos nosotros señores o somos nosotros criados? Si vemos lo que significa la palabra señor, de la palabra en griego kurios o kerios, indica un amo, un dueño, un señor en el concepto de esclavos. O sea, un señor es el que es dueño de esclavos, un señor es el que es dueño, el que es amo. Si una persona es dueña de algo, él es el poseedor de eso. Por lo tanto, tiene poder sobre eso porque es el poseedor. Si yo soy dueño, por ejemplo, de un cachorro y yo lo quiero matar, yo lo puedo matar porque yo soy el poseedor. Nadie se puede meter conmigo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? El concepto de la sociedad es que no. A veces se meten en los derechos ajenos. O sea, tú no puedes matar a tu perro. No, pues yo soy el dueño. No, es que no, eso es crueldad. Entonces ya hay un desbalance de los derechos ajenos. Y eso es lo que ha pasado en los últimos 2 siglos. Este desbalance ha hecho que haya circos sin animales. Ahora los circos tienen personas y las personas están muriendo. ¿Sí me entiendes? Entonces es lo que hace el desbalance, por no comprender la idea de Señor. No estoy en pro ni en contra de los animales, no crean que estoy ni en los circos, ¿ok? Estoy dando ejemplos para entender el concepto. Así que Señor es un dueño, es un amo. Yo te diría aquí, ¿son los hijos tus esclavos? ¿Qué dirías tú? ¿Eres dueño de tus hijos? ¿Qué dirías tú? ¿Eres dueño de tus hijos? Habría ya varios conceptos distintos. Veámoslo de otra manera distinta, ¿ok? Cuando vemos la idea de Señor, solamente hay un Señor en toda la Biblia. Y si yo digo Señor, hago referencia a un ¿qué? A un dueño y a un ¿qué? A un amo. Solamente hay un Señor. No hay más. Solamente hay un Señor. Además, en la palabra antigua, en el Antiguo Testamento, la palabra Señor se utilizaba con la palabra Adonai. Adonai es la palabra Señor. Adonai es la palabra Señor. ¿Qué indica? Que Dios es el amo y dueño de todos. Es el concepto mismo que se enseña en Egipto. Dios los saca de Egipto. ¿Y qué es lo que hace? Los redime, porque la palabra redención, si ustedes se acuerdan, la teología de redención es la compra de un siervo, esclavo, criado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dios los compra y los saca de Egipto. Y pasan de ser esclavos del faraón a ser siervos o esclavos de Dios. Él es su Señor. Cuando tú ves, por ejemplo, la idea general en el libro de los Salmos, yo creo que hace muy buen trabajo el salmista cuando dice así, dice, somos ovejas de su ¿qué? De su prado. Y la razón por la cual es así es porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Qué es lo que está diciendo? Ya que Él nos hizo, somos ovejas de su prado, de su pradera, de su prairie en inglés. Entonces, si están las ovejas, están en su prado, no son tuyas, son de Él. Si las ovejas estuvieran en tu prado, serían tuyas. Pero porque no están en tu prado y están en la del prado de Él, es de Él. Todo el mundo es oveja de su prado. Y la iglesia específicamente más, porque la ha santificado. O sea, la ha apartado para un uso exclusivo. Si nos ha apartado para un uso exclusivo, entonces indica que hemos venido a ser siervos. En el griego oiketes, que indica una palabra siervo, criado o esclavo. Eso es lo que somos. Por lo tanto, quiero decirte, si una persona es esclavo o una persona es siervo, y yo sé que estamos pensando en el siglo XXI, por eso es complicado. Tú puedes levantarte un día y decir, ok, el día de hoy yo voy a hacer algo para mí, voy a hacer esto para mí, voy a hacer esto para mí, para mí, para mí. Si hacemos eso, indica que somos una persona egoísta y que vivimos, ¿para quién, hermanos? Para nosotros, para mí.
una persona que vive para sí es una persona que no es esclavo de nadie. A ver, ¿quién me entendió eso, hermanos? Levante la mano, ¿quién me entendió? Una persona que vive para sí es una persona que no es esclavo de nadie. Y al vivir para sí, estás rechazando a Adonai, a Jesús como tu Señor. ¿Tú se te ocurre levantarte el día de hoy y vivir para ti? Voy a dar un ejemplo, ¿ok? Tú te levantas el domingo y decides, ¿sabes qué? Hoy voy a hacer cosas distintas. Hoy voy a levantar, voy a caminar al perro, voy a levantar, voy a ir al parque, voy a levantar, voy a ir al juego, voy a levantar, voy a quedar dormido todo el día. Me voy a levantar, voy a trabajar. Entonces, ¿qué le estás diciendo a Dios? Tú no eres mi Señor. Yo soy mi Señor. Porque yo vivo ¿para quién? Para mí. Yo estoy decidiendo por mí. Tú no decides por mí. Yo decido por mí. Y si el predicador me dice eso, entonces, lástima que no haya sindicato en la iglesia. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Es el concepto de que la división entre Estado y religión. De que si una persona está aquí, migración no puede entrar. De que no se puede tocar a un religioso. Es la idea, hermanos, de la separación. O sea, de que Dios es Señor de todo. Entonces, la idea del esclavo, hermanos, tiene que ver con la idea de que ¿quién te compró? O sea, ¿quién perteneces? Depende a quién vivas. O sea, si tú te compraste a ti mismo, como muchos dicen, no, yo vivo porque yo quiero, lo que yo tengo es porque yo he trabajado, yo he ganado mi dinero. Entonces, es un aspecto de soberbia, de egoísmo, de egocentrismo. Entonces, yo soy quien soy porque yo me hice a mí mismo. Entonces, lo que sabemos aquellos que oímos la palabra de Dios, que entendemos la palabra de Dios, que seguimos la palabra de Dios, hemos llegado a entender, hermanos, que yo no me hice a mí mismo. Eso es lo primero. Que yo he sido comprado por precio, y que si he sido comprado por precio, he pasado a ser señor de mí mismo a esclavo de un señor. A esclavo de un señor. Entonces, si yo soy esclavo de un señor, voy a entender entonces por qué vivo los días, y voy a entender lo que indica la consagración. O sea, de que mi hijo, al igual, no es mi criado, es herencia. Y que el Señor de mi hijo no soy yo. Que el Señor de mi hijo es ¿quién? Dios. Y que yo le tengo que enseñar a mi hijo que cada día que él vive no vive para sí, sino que vive ¿para quién? Para el Señor. Sin embargo, el consejo de Dios en cuanto a este aspecto tendrá que ver con la parte de los débiles. Y eso es a lo que vamos a ir, ¿ok? Ahora, Pablo utiliza esta idea de Señor. En versículo 4 y 14:4 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Criado indica siervo. Si hay siervo, también hay un ¿qué? Un señor. El mismo versículo 4 dice: para su propio señor está en pie. Se utiliza la palabra señor, que indica que una persona que es siervo, criado o esclavo, haga lo que haga, lo hace para su señor. El mismo versículo 4 que indica lo siguiente, dice: o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Utiliza la parte de Señor. El versículo 6 lo hace también. El que hace caso del día, ¿lo hace para quién? Para el Señor. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Porque ninguno, versículo 7, vive para sí, y ninguno muere ¿para qué? Para sí. Entonces una persona que ha entendido la idea de la palabra consagración, lo primero que debe de entender es ¿qué, hermanos? ¿Qué es lo primero que debemos de entender, hermanos, en esta idea que estamos? Levantemos la mano para que se pueda escuchar. Hermano Iván. Exactamente. He aquí un padre que enseña no a través de la palabra, sino a través del ejemplo, que no es dueño de sí mismo. Su hijo comprenderá que hay un dueño. Pero la sociedad lo que está enseñándole es: mi hijo, el día de hoy, celébralo para ti. Hazlo para ti. Es más, yo lo voy a hacer para mí. Fíjate cómo yo lo hago para mí.
Entonces este niño que está creciendo en un egocentrismo invisible que no te das cuenta. Y después, ¿por qué ya no quiere ir a la iglesia? Es que tú le enseñaste que Él es su propio Señor. Tú le dijiste que Él es su Señor, que no tiene un Señor. ¿Cómo se lo dijiste? Cuando tú trabajabas el domingo le decías, es que yo tengo que trabajar. ¿Pero por qué? Porque es que nadie me va a decir que tengo que hacer lo que yo soy mi Señor. Tú no le tuviste que decir eso, el niño lo vio y el niño percibió. Entonces, lo que tenemos el día de hoy es una sociedad que solamente vive para sí. Que cuando llega a un estacionamiento, este es mi carro, este es mi espacio. No lo compró él, pero es mi espacio. Y que si alguien se mete, se baja y lo golpea al otro, porque este es mi espacio. Es una sociedad de Ofelios. Que cuando algo no sucede, vienen en un hotel o en un restaurante, se levanta y hace su escándalo. Y avienta las cosas. Me voy, porque no me trataron a mi nivel. O sea, estamos viendo en esta sociedad. No una sociedad sumisa. Es una sociedad de soberanos. Y hay un problema con la soberanía. Cuando todos somos señores, entonces hay un caos. Si yo quiero matar a mi perro, lo mato. No lo puedes matar. Y voy a hacer una ley para que no lo mates. Oye, pues ¿cómo está eso? Entonces, ya tú vas a vivir por mí y tu convicción va a vivir mi vida. Y eso es lo que estamos viviendo. Esa es la consecuencia de lo que se le llama el peor error de la libertad. Porque la libertad es una cosa y el libertinaje es otro. Y cuando entendemos el concepto de consagración y decimos, ok, si yo tengo solamente un Señor y lo que yo voy a hacer está basado en este Señor, entonces ¿qué va a hacer la sociedad? ¿Qué va a hacer la sociedad? Bueno, cuando entramos a la parte de los hermanos, que es la parte que vimos apenas, una persona, o sea, aquí encontramos la verdadera consagración del cristiano o siervo, donde el contexto es somos similares. Todos somos ¿qué? Siervos. Solamente hay un ¿qué? Nosotros no vivimos para ¿quiénes? Para nosotros. Tampoco morimos para ¿quiénes? Para nosotros. Todo lo que hacemos se encuentra rodeado en la idea y razón de a quién pertenecemos. Y eso es lo que está explicado en el capítulo 14. ¿A quién pertenezco? Miren, ya pasó la boda y no hay problema con las bodas, pero ya cuando pasan las bodas es más fácil lidiar con ello porque ya no estamos recriminando, estamos dando ejemplos, ¿ok? Bíblicos, para que me entiendas, ¿ok? Entonces, hermanos, si todos somos siervos y todos somos familia, entonces, si mi hijo se casa, no tiene por qué haber diferencia entre dónde se sientan ustedes. Porque todos somos ¿qué? Siervos. Y dijo el Señor Jesús, no te sientes en los primeros ¿qué? Asientos, no sea que venga uno más distinguido y diga el que te invitó, ¿sabes qué? Siéntate atrás. Y es ofensivo que se le diga eso. Pero una persona que asigna asientos es una persona que no entiende lo que es consagración. Porque consagración es, si somos iglesia y somos siervos, somos familia. ¿Están todos de acuerdo o no, hermanos? Ni tú eres más importante que yo, ni yo soy más importante que tú. En este concepto, todo debería estar abierto a que te puedes sentar donde tú quieras. Si eso no está así, ya estamos haciendo diferencia. Y estamos diciendo, la sangre es más importante que el espíritu. Y empezamos a vivir bajo un concepto distinto que bajo el bíblico. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Por ejemplo, lo que está hablando Pablo aquí no es una boda, es un servicio. Son convivios de la iglesia. Son lo que cada uno pensaba que estaba bien y lo que cada uno pensaba que estaba mal. En el versículo 8 dice Pablo, dice así, pues si vivimos, para el Señor vivimos. O sea, yo no vivo para ti. Tú no vives para mí. Porque, ¿de quién somos? ¿De quién somos, hermanos? ¿Tú eres de quién? ¿Y yo soy de quién? ¿Ok? Entonces dice así. Así que, sea que vivamos
o que muramos, ¿del Señor qué? Del Señor somos. Este tiene que ver con la idea de consagración. Del Señor somos. Yo no soy tuyo, por lo tanto, tú no me vas a mandar a mí, porque yo no soy tuyo. Tú no eres mío, por lo tanto, yo no te voy a mandar a ti. Ahora, ¿de quién eres tú? ¿De quién soy yo? Entonces tú y yo nos vamos a sujetar ¿a quién? A Dios. Yo no te voy a juzgar a ti porque tú eres criado de un Señor, eres criado ajeno. ¿Eres criado de quién? De Dios. ¿Y yo soy criado de quién? De Dios. Entonces lo que está hablando Pablo aquí cuando dice la palabra de Dios, el concepto que está dando Pablo aquí es el mismo concepto que tenía David. Ovejas de su prado somos, porque no nos hicimos a nosotros mismos. En este concepto la comprensión de siervo se extiende para comprender la razón por la cual existimos. Yo existo por Dios, tú existes por Dios, yo le sirvo a Dios, tú le sirves a Dios. Versículo 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó. O sea que el objetivo de Cristo, veámoslo, versículo 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó. ¿Para qué? Y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que ¿qué? Entonces, la razón por la cual Cristo muere es para que Él fuese Señor. ¿De quién, hermanos? ¿De quién? De todos. Tú no eres Señor. El propósito de que Cristo muriera, fuera enterrado y resucitara es para ser Señor de todos. Entonces, cuando tú te conviertes, cuando tú tienes la conversión espiritual, cuando tú aceptas el Evangelio, tienes que confesar que Jesucristo es el Hijo del Dios Altísimo. Estás entrando a un sistema de sumisión por tu propia voluntad. Niegas tu vida, pierdes el mundo para salvar tu alma. Si alguno no se negare, ¿a quién? Así, esa es la idea del Evangelio. Entonces, si yo me voy a someter a Dios, y el procedimiento que me voy a someter a Dios, yo entro en un estado de ser criado, ser esclavo, o mejor dicho, ser siervo. Y como siervo tengo libertades. Pero ¿quién es el que manda, hermanos? Dios. El que entiende consagración sabe que no mandas tú. Quien manda es Dios. Pero como vivimos en una sociedad de ofelios, todos quieren mandar. Y hay una conmoción. Entonces, lo que Pablo está explicando aquí, ¿ok?, es la razón y el cumplimiento del Evangelio. Cristo tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Ser Señor de todos. Si Él es Señor, es dueño de todos. Y es dueño de la iglesia. Nosotros no somos ni dueños de la iglesia ni señores de la iglesia. Siendo así, entonces, las preguntas retóricas de Pablo son correctas. Veamos. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué menosprecias a tu hermano? O sea, cuando hablamos de la comida, ahora, en este concepto, por lo del audio, lo quiero explicar es, me han preguntado estas últimas semanas muchas veces fuera de la congregación si es incorrecto comer sangre. ¿Es incorrecto comer sangre? Sí, y es pecado comer sangre también. ¿Ok? Está plasmado en todo el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento por parte del Concilio de los Apóstoles en Hechos capítulo 15, donde se prohíbe por parte del Espíritu Santo comer sangre y ahogado. ¿Ok? Porque la sangre es vida y la sangre es divina y es de Dios. ¿Ok? Por lo tanto, en cuanto a la idea de la sangre, no se está hablando aquí de sangre. Porque bien diría uno, si un hermano come sangre, en México hay un platillo que le llama moronga. ¿Okay? No sé, ¿quién la conoce la moronga? ¿Okay? ¿Qué es sangre? Hagan de cuenta que es como chorizo, pero está lleno de sangre y freído. Cuando yo fui pequeño la probé. No niego, sabe muy rica. Pero una vez convertido ya no la he probado jamás. ¿Ok? Entonces, está prohibida la sangre. Cuando Pablo dice, todo me es lícito, hay cosas de las cuales Pablo no está hablando. Como la sangre. Porque si alguien piensa que Pablo comió sangre, tiene un gran problema. Y en la iglesia, muchos que se consideran fuertes, pero son ofelios, dicen, come sangre, no hay problema, porque no hay nada inmundo.
lo es inmundo. Hay cosas que sí no está hablando Pablo aquí. El otro concepto también que quiero hablar es la parte de la comida a los sacrificios. Okay, aquí es donde entra otro aspecto grande, ¿ok? Por ejemplo, si ponemos un separador ahí, hermanos, y vamos a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, la comida o lo sacrificado a los ídolos. Okay, veíamos que el amor es la deuda que tenemos unos con otros. Veíamos que el amor es el compás que nos dirige. Y en primera carta a los Corintios capítulo 8 versículo 1 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor ¿qué? Edifica. Entonces, yo, hermanos, aunque tengo autoridad sobre ustedes, mi autoridad no es para destruir, mi autoridad es para edificar, pero sí tengo autoridad, pero no para destruirlos, sino para edificarlos. Entonces mis prédicas, mis clases tienen que estar basadas en la edificación de su vida espiritual. Eso es lo que yo tengo que hacer, no por beneficios propios, no por conflicto de intereses. Entonces, porque el amor edifica. Puedo tener mucho conocimiento, pero el conocimiento envanece. ¿Y el amor qué? Edifica. El contexto del capítulo 8 es lo sacrificado a los ídolos. Versículo 8 dice así. Versículo 7 dice: pero no en todos hay este conocimiento. Leamos el versículo 6. Dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, que es el dueño, por medio del cual son todas las cosas, nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. No lo entendemos nosotros porque en Estados Unidos no se entiende tan bien esto, pero lo voy a explicar de la mejor manera para la gente que es latinoamericana, especialmente para el mexicano, ¿ok? En México hay ciertas costumbres como el Día de la Candelaria. Levante la mano si alguien ha escuchado de ese día. Okay. Lo cual es un ídolo. Entonces se tienden a hacer tamales el Día de la Candelaria. Entonces, si yo estaba habituado a celebrar el Día de la Candelaria, comía tamales el Día de la Candelaria. Y yo me bautizo, he entrado al estado de santificación y ahora recién bautizado soy un débil en la fe. ¿Todos me están entendiendo, hermanos? Entonces yo estoy habituado a que cuando se come tamales ese día, se está comiendo por la Candelaria. Yo estoy habituado a eso, hermanos. Y precisamente lo que está diciendo es esta idea. Dice: algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado de ídolos, y su conciencia siendo débil. Ahí están los débiles. ¿Por qué es débil? Porque todavía no conoce, se acaba de bautizar, se contamina. ¿Por qué se contamina? Si bien la vianda no nos hace más aspectos ante Dios, no, o sea, que cuando se hizo el tamal y cuando se plantó el trigo y cuando se molió el trigo y cuando se hizo la masa y cuando se hizo todo eso, hermanos, todo eso lo hizo Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero en el momento en que el tamal se lleva a cabo y se presenta ante la Candelaria para ser bendecida, y si lo comes tú eres bendecido, ya cambia el aspecto entonces. Porque entonces es una comida ofrecida para los ídolos. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Entonces, dice la palabra de Dios, dice: y su conciencia siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. O sea, no es el tamal, sino lo que viene después. Versículo 9 dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para ¿quiénes? Para los débiles. Entonces ya hay un principio. Si yo estaba habituado a comer a los ídolos, yo me convierto, soy santificado, yo estoy en proceso de aprendizaje. Y por lo tanto, ¿cómo se me debe de llamar, hermanos? Débil. Entonces, veo un tamal y digo: ay, pero es que yo recuerdo que este tamal, ay, pero sabe bien rico el tamal. Híjole, y es de dulce. Y luego, ay, es que es una excelente guajolota. ¿Y eso qué es? Es un bolillo que lo parte, hermanos, y le ponen tamal adentro. Dice: híjole, es que al fin no se va a ver el tamal, porque van a ver el bolillo. Y luego hay guajolotas mexicanas. Tamal verde, tamal blanco, tamal rojo, la bandera de México. Y se cierra el pan. Qué rico está. Yo estoy en estado débil. Yo no sé.
Yo agarro el tamal, la guajolota, yo agarro el pan y digo, ¿comeré o no comeré? Como es que no, es que esto está mal, porque soy débil. Yo no sé. Viene un fuerte, ¿verdad? Ah, qué rico está el tamal. Está el débil viendo. Llegar al fuerte. Y el débil está. No, pues si él puede, pues yo también. ¿O no? ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Viene un Ofelio. ¿Por qué no comes? Come. Está bien bueno, mira, te voy a enseñar para que veas. Ándale. Eso no le creas al otro, es un exagerado. Tú come, está bien bueno el tamal, ándale. Más te invito. El fuerte, porque cuando tenemos mucho tiempo en el Evangelio, hermanos, como que se nos hace que ya no vivimos en el mundo. Y hay ciertas cosas que se nos olvida del mundo. ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? Pero el fuerte dice, ¿esto qué es? No, hermano, es que ese es un tamal y se hace para esto y para esto y para aquello. Discúlpame, yo no sabía eso. Disculpa, yo lo estaba viendo como un tamal. Es más, para entonces se me había olvidado del día que era. Porque eso ya eso ya no lo hago yo por años. Pero ¿sabes qué? Discúlpame. Porque tú, que eres miembro del reino de Dios, de los cielos, tú no eres más importante que la comida. Voy a dejar la comida. ¿Por quién, hermanos? No, pero el Ofelio, ¿qué les haces caso? Está bien bueno, ¿a poco no? Tómale. Es más, hagamos una fiesta tú y yo. Debiendo ser ya que. Sigamos leyendo. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para quienes. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a quienes. A los ídolos. Aquí está el concepto. A ver, ¿por qué? Porque tú no eres tu Señor. El Ofelio dice, yo voy a hacer lo que yo quiera, nadie me puede juzgar y voy a vivir como yo quiera y ándele. Y voy a celebrarme mi día y voy a hacer esto porque esto es mi día. No, es que tú no vives para ti. Ya se te olvidó eso. Tú vives para el Señor. Cuando tú vivas para ti solamente, y cuando tú vivas para ti solamente, entonces estás negando al Señor. ¿Todos me están siguiendo? Entonces sigue diciendo ahí, y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano, ¿quién? Débil. Porque en Cristo, ¿qué? De esta manera, pues, pecando. La pregunta que se me hace ¿es pecado? ¿Es pecado comer? Que lo diga Pablo. ¿Es pecado comer, hermanos? Dice, pecando. Dice, por lo cual, dice ahí en el versículo, y de esta manera, pues, pecando, ¿contra quién? Contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, ¿qué? Pecáis. No lo digo yo, lo dice Pablo. La pregunta ¿es pecado? Totalmente, aquí lo está diciendo Pablo. Porque ya no vivimos para nosotros mismos, sino ¿para quién? Para Cristo. Cuando tú te compres a ti mismo, vive para ti mismo. Pero como ya fuiste comprado por Cristo, ya no vives para ti. Así que no andes pensando que tus años son más importantes que los días del Señor, ni que tu trabajo es más importante que los días del Señor, ni que la comida, porque si tú no entiendes eso, nunca te vas a poder consagrar al Señor. Pues tenemos dentro de la iglesia mucha gente, hermanos, que los ves y dices, parece que no tienen Señor. No han entendido lo que es consagración. ¿Y sabes cómo les llaman eso? Opiniones. Oye, por favor, si Pablo le hubiera llamado opiniones, no hubiera dicho lo que dijo. Porque hubiera dicho, si esto es una opinión, entonces pecáis. Pero aquí dice que pecando contra el hermano débil. O sea que hay un principio en cuanto a cómo se debe de comparar el más grande con el más débil, que sobrepasa lo que uno quiere, porque el amor es sufrido y el amor es benigno. El amor no busca lo que. No se trata de mí, se trata del débil.
Ahora, pero si el débil entra, no un débil, pero entra un caprichoso, un Ofelio, cambia todo el aspecto. Todo el aspecto va a cambiar. Vayamos a Romanos otra vez, capítulo 14. Dice Romanos capítulo 14. Hace mención de algo el apóstol Pablo muy interesante acerca del juicio, y dice así. 11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Por qué dice esto Pablo? Por el versículo 10, dice el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O sea que está basado el juicio aquí totalmente, porque todo lo que hacemos está basado en dar un juicio. Todo lo que yo hago está basado en dar un juicio, hermanos, todo. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante ¿qué? O sea, se habla de un esquema de juicio. ¿Quién va a juzgar, hermanos? Dios. ¿Quién va a juzgar? Jesús. ¿Por qué va a juzgar Jesús? Porque Él es el Señor. ¿Puedo yo juzgar? Claro. Si mi juicio está basado en el juicio de Dios. Por eso Pablo, cuando dice en primera carta de Corintios capítulo 2, dice, y el espiritual no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. A ver, ¿cómo está eso? Sí, lo que yo les acabo de decir a ustedes no es mío. Lo leímos en Corintios y en Romanos. No es una idea de Ricardo, hermanos. Es una idea bíblica. Por lo tanto, cuando una persona no le importa el débil, come y no le importa, y lo incita a comer, ¿lo juzgarían ustedes, hermanos? Totalmente. ¿Bajo la palabra quién? De Dios. Aunque nosotros no seremos quien lo juzgue en el día ¿qué? Final. Aunque ya sabemos cuál es su estado. Porque la palabra que yo os he hablado, esa os juzgará en el día ¿qué? Postrero. Si una persona, si un hermano, Ofelio, vive para sí y hace para sí, hermanos, yo no me voy a estar desesperando. Si quiere comer sangre, que la coma. Mi deber es decirle. Pero si después de que yo le digo, me dice el Ofelio, tú no me puedes decir nada porque no me puedes juzgar. Ah, ok, entonces lo que estoy diciendo es que esto es condenable. No, yo voy a celebrarme lo que yo quiera porque yo soy Señor mío. Ah, ok, eso es condenable. Porque una persona que vive de esta manera, hermanos, es una persona egoísta, que no ha entendido el Evangelio y que nunca se va a poder consagrar. Pero una persona que ha entendido el Evangelio dice, ok, entonces yo voy a vivir no para mí, sino para Dios. Por lo tanto, voy a procurar no poner tropiezo a ¿quiénes, hermanos? A los débiles, no a los Ofelios, a los débiles. Por eso dice Pablo, si alguien te ve a ti comiendo en un lugar de ídolos, la conciencia del débil se va a debilitar, se va a perder, y tú pecando contra Dios, no hagas que tu libertad, o por tu libertad, se pierda el hermano. Entonces aquí entra otro concepto que dice, ok, entonces estamos hablando de que sí soy libre, pero no soy libre. De que tú y yo no podemos hacer lo que queramos. Ya entra algo más profundo en la idea del Señor. Capítulo 14, versículo 12, dice así. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Claro, tú vas a dar cuenta de ti y yo voy a dar cuenta de mí. 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer a quién. Oh, ok, entonces mi compás debe de ser, no puedo poner tropiezo en los débiles. Ese es mi compás. ¿Me entienden cuando digo compás, hermanos? Esa es mi guía, es mi GPS, mi GPS. O sea, eso es lo que me va a guiar. Si lo que yo estoy haciendo es manejando un BMW y esto es de tropiezo, lo dejo de manejar. Por los débiles, no por los Ofelios. Si lo que yo estoy haciendo, hermanos, es hacer esto y esto es de tropiezo, lo dejo de hacer. O sea que si un débil viene y me dice, hermano, ¿sabe qué? ¿Es correcto esto? Lo dejo de hacer.
No porque no tenga libertad, porque mi libertad no anula mi responsabilidad para con el débil. Y ya cambió todo el concepto. De que mi vida, porque no soy dueño de mí mismo, sino del Señor, tengo que vivirla con el propósito de edificar a los débiles. Y que mi vida va a reflejar eso. Y que si mi vida no refleja eso, estoy perdido el compás, el amor y el concepto. Y estoy en deuda con todos. Dice el versículo 13, así que u ocasión de cada mal. Versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí, dice Pablo. Yo sé, no es inmundo el día sábado, no es inmundo este día, no es inmundo, hermanos. Pero si lo vas a guardar ¿para quién? No lo vas a guardar para ti. Yo quiero esto y esta es mi comida favorita y por favor denmela a mí porque es mi día. No, es que no vives para ti. ¿O vives para ti? Hermanos, es que es mi boda y yo voy a comer esto y esto. No, es que no vives para ti. Ni en tu boda vives para ti. ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? Ahora, cumplir un gusto no es problema. El problema es cuando el gusto se vuelve un tipo de vida. Y cuando el gusto anula el amor al débil. Ya entonces hay otro concepto. Versículo 14. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. No está hablando de la sangre, hermanos, porque aquí dice que no, la sangre no es inmunda. Oye, por favor, no compares. O sea, o los sacrificados a los ídolos, no compares. Aquí el concepto es comida. No incluye la moronga, ni tampoco incluye los sacrificados a los ídolos. Eso ya lo aclaró Pablo en Corintios, que está mal. Y lo aclararon los apóstoles en Hechos 15, que eso está mal. No se debe de hablar de eso. Aquí está hablando en el concepto de día sábado, día de reposo y las comidas que hacen los cristianos. De eso está hablando. Es el concepto que tiene Pablo. No lo saques del contexto para poner tu pretexto de que puedas hacer lo que quieras. Y dice el versículo 15, dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Es un principio. O sea, si por causa del tamal mi hermano es contristado, ¿qué tengo que hacer, hermanos? ¿Qué dijo Pablo? Si esto es ocasión de no comeré carne, ¿qué? Jamás. Por eso para las próximas bodas, escuchen lo que voy a decir, hermanos. Ya pasó la boda porque antes se sienten mal, pero después ya es más fácil. ¿Ok? No se trata de colores, ni de lugares especiales, ni de comida. No deberíamos de poner ese precedente para nuestros hijos. Son importantes las bodas totalmente, son importantes totalmente. Pero tanto yo soy importante como el hermano más débil es importante. Y si tú empiezas a separar en mesas, vas a empezar a establecer un principio que después va a ser difícil quitárnoslo. Porque, ¿qué dirá el débil que apenas comenzó? ¿Por qué yo no me puedo sentar aquí? ¿Qué debería decir el fuerte? Hermanos, siéntate donde tú, ¿qué? Siéntate. ¿Qué dice el Ofelio? Quítate. Aquí no te corresponde, ¿qué? Se levanta el débil. No está hablando de comida, sino de asiento. Triste. Yo me quería sentar aquí. Ya no voy a ir a la iglesia. Porque no se trata solamente de comida, ni de días. Esto es un principio para todas las cosas que hacemos. Si todos viviéramos bajo este concepto, ¿cómo crecerían los débiles? Seguimos leyendo, dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel porque en Cristo, ¿qué? Murió. Así que el objetivo, hermanos, es salvar todas las almas. Por lo tanto, voy a salvar a esta alma débil hasta que esta alma, ¿qué? Madure. Una vez que el alma madure, hermanos, no hay problema. Ahora sí le puedo hablar como le puedo hablar. Ahora sí quítate de la silla. Porque ya nos podemos hablar. Pero si es débil, tiene preferencia totalmente. Como tienen preferencia los bebés cuando nacen, ¿no es cierto, hermanos? Tú lloras siendo grande, tu esposa no se levanta por ti. Pero llora el bebé, ¿y qué hace tu esposa? Se levanta y hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque tiene preferencia el bebé. En la iglesia este es el mismo concepto. Vamos a ir acabando la clase, hermanos. Dice ahí, no sea pues vituperiado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni qué, ni bebida.
O sea, cuando entendemos esto del reino de Dios no es comida ni bebida, hermanos, entendemos lo siguiente, que todo lo que nosotros hacemos, hermanos, tiene una consecuencia. Todo. ¿Tienes tu fe? Dice Pablo, tenla para ¿con quién? Contigo, no para con los demás. Me dice la gente, ¿por qué no haces tú esto? ¿Por qué no celebras esto? Porque yo tengo fe para conmigo. No tengo por qué explicarte. ¿Quieres que te explique? Te explico. Pero yo tengo mi fe. Y mi vida ya no se trata de vivir para mí solamente, sino de vivir para quiénes, hermanos. ¿Para quiénes, hermanos? Para Dios. Entonces yo me voy a levantar el día de hoy, el día domingo, que es día del Señor, así se le llama el día del domingo, el día del Señor. ¿Me levanto o no me levanto? A ver, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? No, eso es secundario. ¿Qué pide Dios que haga el día de hoy? Y si mañana digo, es que oye, es esto, ¿qué voy a hacer? No, Señor, gracias por este día, que este día mi vida esté toda entera entregada ¿a quién? A ti. Todo lo que voy a hacer lo voy a hacer por ti. Y si hay un débil en derredor, toda mi libertad se ha anulado. ¿O no es cierto, hermanos? Ahora debo de vivir para la edificación ¿de quién? Del débil. Ya sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor. Y dice así, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado ¿por quiénes? Por los hombres. Una persona que lo aprueban los hombres dice, no, es que, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace esto? No, está respetando, respeto. Lo van a aprobar los hombres. Y esto es algo muy importante. La unidad de la iglesia no está basada, hermanos, en nuestro egoísmo, en nuestro egocentrismo. La unidad de la iglesia está basada en nuestra libertad que no anula nuestra responsabilidad para con los débiles. Jesucristo lo dijo de mejor manera cuando dice, si le vas a hacer de ocasión de tropiezo a este niño, es preferible que te amarres a tu cuello una piedra de molino y te avientes al mar. No está diciendo Jesús que te suicides. Está indicando el nivel de responsabilidad que tenemos para los débiles. Porque son siervos, criados y esclavos del Señor. Y por eso la iglesia, hermanos, debe de considerar esto para el crecimiento de la iglesia. Si fuera así, hermanos, ¿qué tan hermosa sería la iglesia? Pregunto, hermanos. Si todos viviéramos bajo este principio de ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿qué tan hermosa sería la iglesia, hermanos? ¿Qué tan hermosa, hermanos? ¿Sería hermosa? Totalmente. ¿O no lo creen, hermanos? Pero ¿cómo se enseña esto? Bajo el concepto de Señor, siervo. Una persona no puede ser consagrada hasta que no entiende esto. ¿O ustedes no creen que a uno le gustaría más descansar? ¿O hacer esto o lo otro? ¿Pero de quién somos? Del Señor. Y cuando el Señor te dice, ¿a quién llamaré? Dice el profeta, envíame ¿qué? ¿Por qué? ¿No tenemos opción? Porque no somos nosotros. Y es parte del concepto de consagración. Muy bien, preguntas finales, vamos antes de cantar este himno donde tenemos que edificar nuestra vida. Oh, wow. Creo que tendré que consagrar después. Primero hermano Pablo, luego Jaime, luego hermano. La conquista el pueblo de Israel, marchó con la fuerza divina y con fe. Ellos levantaron las almas en Jehová y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser como el siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, se va
abitaron